alabanza, pues me conmovió mucho porque, pues tal vez ustedes no sepan, pero yo llevo solamente cerca de 4 años como creyente. Es algo impresionante lo que Dios ha hecho en mi vida. Y las alabanzas que tocaron hoy fueron alabanzas que escuché de las primeras veces que fui a alguna congregación. Y ahorita que estaba escuchando fue así como pues ahí está, tranquilo y es seguro porque yo estoy contigo. Y en verdad me conmovió mucho. Pero bueno, esto no se trata de testimonios, se trata de la palabra de Dios, del cual nosotros también somos testigos y vamos a ser testigos en todos lados. Y vamos a leer los primeros 12 versículos de la primera carta de Pedro, que escribe a quienes, a los expatriados, ¿no? De la dispersión, a judíos que estaban dispersos ya en ese momento, mis hermanos. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Voy a hacer una pausa en el versículo 3 para que cierren tantito sus Biblias y lo digan de memoria, porque ese era el reto de esta semana. Entonces, vamos a ver si todos lo logramos, si todos estuvimos estudiando y buscando que Dios nos revelara. Entonces, vamos a leer. Después vamos a tener un tiempo de oración y vamos a indagar diligentemente qué es lo que quiere decirnos hoy el Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ah, precioso Padre. Ya no quisiera decir nada porque es tan perfecta tu palabra, es tan hermosa tu palabra, nos llena de tanto, mi Dios, que es un reto grande, mi Dios, hablar acerca de estas verdades. Te pido que esta mañana no sea yo compartiendo, mi Dios, que no sea yo, sino que seas tú hablando a través de mí. Que yo no estorbe, Padre, para que vean tu grandeza, para que vean tu verdad. Que la gloria la lleves tú, mi Dios, y que nos enseñes qué es lo que quieres de nosotros, aún en las pruebas. ¿Qué es lo que quieres de nosotros, de esta vida que tú has apartado para ti, mi Dios? Te doy gracias porque nos has dejado venir en esta mañana. Y te pido que tú nos sigas perfeccionando y en esa perfección limpies todo el pecado que tenemos en nosotros. Gracias, mi Dios, por hacernos renacer. Gracias por esa esperanza viva. Amén. Esta mañana vamos a leer esto y
Y estábamos pensando, porque bueno, tengo una ayuda idónea en mi casa, mi esposa es una ayuda idónea perfecta, y pensábamos, y yo compartí con ella durante toda la semana lo que Dios nos estaba diciendo, y le decía, vamos a ponerle de esta forma. No es correcto. Vamos a ponerle este otro título. No, ese no tampoco. Y tomamos mejor prestado una parte de este fragmento que leímos. Y lo titulamos Gozo Inefable y Glorioso. Es el gozo que nosotros vamos a conseguir al lograr ver las verdades de Dios. Y quiero poner atención primero en el primer versículo donde dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Lo que está diciéndole, ustedes son extranjeros. Ustedes son extranjeros, no pertenecen al lugar en donde viven. Les está diciendo también, fueron dispersos. Ustedes, aparte de que no están donde viven, ustedes tuvieron que sufrir una persecución para poder esparcirse por donde a donde debían llegar. Y creo que eso aplica perfectamente para nuestras vidas. Nosotros somos extranjeros el día de hoy, viviendo en un mundo que no es el nuestro. Yo les comentaba, ¿no? Que yo, cuando escuché por primera vez estas alabanzas, yo decía, no, eso no es para mí. Aparte el ritmo ni me gusta, a mí me gustaba otro tipo de música. Yo dije, no, eso no es para mí, yo no quiero eso. Y yo, decía, no. Yo hoy me doy cuenta y que sí, yo era parte del mundo, y las personas que estaban en la congregación eran parte de otra ciudadanía, no eran ya parte del mundo. Y así somos nosotros ahora. Nosotros ya no somos parte de este mundo. Nosotros ahora somos parte de Dios, parte de su pueblo. Dice que antes los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y qué maravillosa descripción. Y por eso no nos sentimos cómodos. Por eso no nos sentimos cómodos cuando estamos aquí en el mundo. Por eso cuando nosotros vamos y platicamos con alguien de algo y le decimos, mira, es que mi punto de vista es este, y yo seguro les ha pasado. Te dicen, no, estás loco. En el trabajo empiezas a compartir con alguien y te voltea a ver así como de, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Y de repente la gente te empieza a decir, te empieza a tachar de fanático, o te empieza a tachar, sobre todo, de ignorante. Te empieza a decir, es que, ¿cómo? ¿Te estás dejando manipular? Tú que eras, a mí mi hermano y otras personas me decían, es que tú, que eras inteligente y que estabas como que teníamos esas ideas similares y todo eso, ahora estás acá, no sé. Luego me dicen, oye, pero dame un consejo, pero no metas a Dios, por favor. Tú dame un consejo así, sincero, ¿no? Y yo, pues, bueno, sí, siempre les digo acerca de Dios, ¿no? Porque no hay otra cosa. Y eso es lo que somos expatriados. Y pues estudiando y escuchando predicaciones, me encontré con una descripción escrita por una persona que no era creyente acerca de los cristianos, de quiénes somos los cristianos. Y dice, los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad por su país o por su idioma, o por sus costumbres. Viven en ciudades tanto griegas como bárbaras, según la suerte que les haya tocado. Ellos siguen las costumbres de la región en vestimenta, en comida y en las cosas superficiales de la vida en general. Sin embargo, ellos manifiestan el carácter maravilloso y abiertamente paradójico de su propio estado. Ellos habitan las tierras de su nacimiento, pero como residentes temporales. Ellos toman su parte de todas las responsabilidades como ciudadanos y soportan todas las desventajas como extranjeros. Toda tierra extranjera es su patria y cada patria una tierra extranjera. Ellos pasan sus días en la tierra, pero su ciudadanía está en los cielos. Ah, qué hermoso, ¿no? Qué hermosa descripción de lo que es ser un cristiano, un creyente. Y la verdad es que es algo maravilloso y por eso es que como extranjeros nosotros, y ese era el reto, hacerles ver que íbamos a tener un gozo inefable y glorioso. Y vamos a estudiar algunos aspectos de por qué deberíamos de tener un gozo inefable y glorioso. El punto número 1, y comenzamos con esto, es, en el versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu.
elegidos. Eso por el simple hecho de ser elegidos suena como importante, ¿no? Es como un montón de cosas que están ahí. Hoy, cuando ustedes venían a la congregación, eligieron que iban a ponerse, ¿no? Y seguramente muchos dedicaron un tiempo a elegir lo que iban a con lo que se iban a vestir. Y Dios hizo lo mismo. Antes de la fundación del mundo, antes del principio de los tiempos, Dios escogió de antemano quiénes iban a estar en su gloria eterna, quiénes iban a habitar y servir a Dios para siempre, quiénes iban a pertenecer a su familia, quienes iban a tener la fe que Él iba a poner en ellos. ¿Por quién iba a morir Jesucristo? Bueno, aunque murió por todos, pero ¿a quién se les iba a contar? Y somos elegidos. Y esto, a veces, nosotros hemos pensado que nosotros elegimos a Dios. Y nosotros, en alguna forma, nosotros hicimos algo para elegir a Dios. Y déjenme decirle, hermanos, que eso es un error. Nosotros no elegimos a Dios. Ustedes no tenían la capacidad de elegir a Dios. Ustedes estaban perdidos, igual que yo. Dice la Escritura en Efesios 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y he escuchado este ejemplo, seguramente ustedes también. Imagínense que alguien hizo un libro con las instrucciones de cómo revivir. Y usted se pone en un cementerio. Y esas instrucciones son, o sea, si las lee, revive. Y usted se pone en un cementerio y empieza a anunciar el libro. Y les empieza a decir, lo vendo por 50 pesos. Y de repente, pues nadie llega. Pasa 1 hora, pasan 2 horas y nadie llega. Y vuelve a pasar un tiempo y lo pones a 10 pesos porque pues ya para ver si se lo llevan. Pero no llega nadie. Y lo pones gratis porque pues ya quieres, porque tú lo has visto y nadie llegó. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque estaban muertos los que les importaba ese libro y no podían hacer nada. Así nosotros estamos muertos. Y las razones por las cuales nosotros no podemos escoger a Dios, por las cuales no escogimos nosotros a Dios, es porque si no nosotros estaríamos siendo soberanos. Nosotros tendríamos la capacidad y no Dios de ser soberanos. Nosotros estaremos decidiendo el momento en que nosotros vamos a reconocer a Dios como nuestro Salvador. Estaríamos diciendo, yo soy el que escojo. Yo soy el que pongo las reglas. Soy yo. Y entonces Dios no es el soberano, no es el que decide, no es el que tiene el control de todas las cosas. Soy yo. Y creo que todos los que estamos aquí sabemos que Dios es el que tiene control absoluto de todas las cosas que existen en el mundo. Y de alguna manera nosotros podríamos decir, si decimos, no, es que fui yo el que yo lo escogí, estaríamos diciéndole, no, yo soy soberano y tú no eres el soberano. También porque no es posible, porque diríamos que nosotros tuvimos la capacidad o inteligencia suficiente para buscar a Dios. Y estaríamos contradiciendo toda la Escritura, mis hermanos. En el Antiguo Testamento dice que que no hay bueno, ni siquiera uno. Y Pablo lo vuelve a repetir en Romanos 3, dicen, bueno, ni uno solo, y no hay quien busque a Dios. Dice en Isaías 64 que nuestras mejores obras, nuestras mejores justicias, son como trapos de inmundicia para Dios. O sea, no hay nada que nosotros podríamos hacer para buscar a Dios. No hay nada en el mundo capaz de que nosotros pudiéramos buscar a Dios. Y estaríamos contradiciendo toda la Escritura si dijéramos que nosotros elegimos a Dios. También, si decimos que nosotros buscamos a Dios, la salvación ya no es por gracia, mis hermanos. Ya no es por la fe, ya no es por creer en Jesucristo, sino es por las obras de las personas que dijeron, soy tan inteligente que yo busqué a Dios, que yo comprendí quién era Dios, que supe que me convenía ir con Dios y decidí hacer algo, yo en mis fuerzas, para escoger a Dios. Y entonces la salvación ya no sería por gracia, mis hermanos. La salvación sería por obras.
Y por último, diríamos que la historia estaría sujeta a la voluntad de los hombres. Que Dios tuvo que haber prendido la película primero, ponerle play y empezar a ver. ¿Cuándo Sergio iba a aceptar a Jesucristo? ¿Cuándo iba? Y entonces en ese momento decir, bueno, como Él va a ser hasta acá, entonces a este momento voy a poder determinar todo esto para que se haga todo esto después de Él. Estaríamos limitando, diciendo que Dios escribió la historia de acuerdo a cómo nosotros íbamos a actuar. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Se imaginan que nosotros estuviéramos diciendo, yo elegí a Dios? Es algo increíblemente erróneo de nuestra parte pensar eso. Y hay una bendición. Y es muy grande que esto nos desnuda por completo de nuestra soberbia y de nuestro orgullo. Nos desnuda por completo de pensar que nosotros fuimos los que iniciamos las cosas. Nos desnuda y nos deja ahí, sin nada. Sin la posibilidad de decir, es que yo hice. No, te eligió Dios. Es que yo una vez, cuando estaba escuchando la predicación, yo dije, yo lo voy a hacer. No, Dios ya te había escogido. No, es que un día cuando llegó alguien y me dijo que si quería conocer a Cristo, no, ya eras elegido, mi hermano, ya eras elegido. Y esto debe de llenarnos de gozo inefable y glorioso. Por cierto, ¿qué es inefable? Inefable es algo que no se puede describir con palabras. Es algo tan grande y tan poderoso que no puedes describirlo con palabras. Ustedes imaginen a la persona que más aman en el mundo, describir lo que sienten por ella. ¿Es fácil o difícil? Yo creo que es muy difícil, pero aún así, muchos poetas y muchas personas han logrado describir ese amor. Pero el gozo inefable es algo que aún ni siquiera las palabras existen para describir ese gozo que es. Y es por eso que es glorioso, porque proviene de Dios. Y esto, ser elegidos, ¿no los debe de llenar de gozo? No los debe de... Hay otros, como su ropa, que se quedaron colgados. Hay otros que no son parte de esta elección. ¿Y eso quiere decir que Dios es injusto? No, hermanos, esa es su justicia. En algún momento repasaremos lo que dice en Romanos, pero dice, pues no, pregunta precisamente Pablo eso. ¿Y qué diremos? ¿Que Dios es injusto? En ninguna manera dice. Y precisamente debemos de sentirnos gozosos porque somos elegidos, hermanos. Elegidos. Imagínense sus zapatos, cómo se sienten cuando no se los ponen. Imagínense cómo se van a sentir los que no van a ser elegidos por Dios cuando llegue el momento. Ustedes han sido elegidos. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a ser elegidos, mis hermanos? ¿Cómo fuimos elegidos, más bien? Dice en el versículo 2 también, en santificación del Espíritu. En realidad, eso es lo que pasó. Santificación del Espíritu. Ese fue el momento cuando nosotros creímos en Jesucristo. Porque una cosa es ser elegidos. ¿Y nosotros desde cuándo fuimos elegidos? Desde siempre. Eso es un hecho. Pero ¿desde cuándo somos cristianos? ¿Desde cuándo tenemos esa salvación segura? Desde el momento en que creímos en Jesucristo. Dice su palabra en Juan 3:16 y todos se lo saben, que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo el que cree. Y esa creencia no vino de ustedes, hermanos, de igual manera que como ustedes fueron escogidos, Dios puso la fe en ustedes para que pudieran creer en Jesucristo que les resucitó de los muertos. Para que pudieran creer que Él era el único capaz de libertarlos, de sacarlos de su tumba, de resucitarlos, de guiarlos. ¿Y cómo hizo esto? Pues por medio de su Espíritu, dice
en santificación del Espíritu. Él fue el que nos rescató. Él fue el que nos dio un nuevo nacimiento. Y bueno, y hay un versículo que quiero compartir con ustedes, si pueden abrir su Biblia en Efesios 1:4. Y creo que habla muy claro acerca de esta situación. Es más, creo que sería como un paralelo, si lo ven, es como, ahorita que lo leamos vamos a leer exactamente lo mismo que está en Pedro. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¡Wow! Es como el mismo, es lo mismo, porque la Biblia es constante, no porque Pedro, que era un hombre sin estudios, no porque Pedro era un hombre, no significa que Dios no lo transformó por estar pasando todo el tiempo que pasó con él. Porque Pablo podrías decirse, bueno, es que él fue un hombre con estudios, estuvo muchísimo tiempo, estuvo bajo la protección del sumo sacerdote. Entonces podrías decir, pero no, es por lo que hace Dios en las personas. Y por eso mismo es que Él nos llamó, para santificarnos por medio de su Espíritu, para depositar en nosotros su Espíritu, para poner ese sello en nosotros. Y dice, y esto es algo muy importante. ¿Eso para qué lo hizo? En el versículo 2 continúa. Para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo. Cuando nos santificó, y esa es una palabra muy difícil a veces, la santificación. Muchos piensan, y yo me incluía en esos, que pensábamos que la santificación provenía de después de mucho tiempo, de estar caminando con el Señor, de estar trabajando para el Señor, y era para algunos pocos, para el pastor, está bien, él es santificado, qué bueno que está bien, pues para algunos otros hermanos que escriben, qué bueno para ellos, pero santificación es para los que ya están muy maduros. La santificación, hermanos, se da en el mismo momento en el que ustedes son salvos. Ustedes son apartados para Dios. ¿Qué es un proceso, mis hermanos? Es un proceso que dura hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero nosotros hemos apartado desde el primer instante. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es tan bello y suena tan raro también. Y es muy importante entender, Pedro está escribiéndole a judíos que tenían el contexto del Antiguo Testamento, que estaban seguros y tenían imágenes acerca de lo que había pasado en el Antiguo Testamento. Como leyeron, y los que están yendo a las células de estudio, y los invito a que vayan, se darán cuenta que hubo un pasaje que se leyó que es en Éxodo 24. Y lo que está pasando en ese momento es que Moisés está recibiendo de parte de Dios la ley, él la escribe, se hace un sacrificio, y la mitad de la sangre se deposita en el altar. Y la mitad se rocía sobre la congregación. ¿Y qué dice la congregación? Obedeceremos todo lo que está en la ley. Todo lo que está escrito lo vamos a obedecer. Porque la santificación significa estar separado para hacer las obras de Dios. Y no significa, y esto no se confunda en ningún momento, la salvación es por obras. Significa que una respuesta natural de que Dios haya puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros es hacer las obras. Dice en Efesios, precisamente hablando de que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, para hacer cosas, para obedecer, mis hermanos, para obedecer lo que Dios ha puesto. Sería raro que Dios nos haya separado, que nos haya tomado, nos haya salvado y todo, y no nos haya santificado como para tener una relación con Él. Y que nosotros tendríamos que pasar mucho tiempo para llegar a la santificación, y después de mucho hacer nosotros ya podríamos tener una comunión con Él. No es así, tuvimos que haber sido santificados. ¿Y eso qué hace? Que nos da libertad. Libertad para hacer las cosas que nosotros
debemos hacer, para lo que Dios nos ha rescatado. Hace un par de semanas yo tuve una conversación con una persona de la India. Dios me dio la bendición de poder estar compartiéndole con él. Y me decía él, yo soy artista. Mi profesión ahorita es ser maestro de inglés, pero en realidad lo que yo soy artista y soy pintor. Y yo le decía, pues qué padre. Y me enseñó su trabajo y me dijo, pero yo como lo tengo que hacer, es ponerme muy borracho, drogarme, de tal forma que yo me pueda deprimir tanto que pueda pintar. Y vi sus obras, y en verdad sí están bonitos, o sea, no es algo así, no ven el diablo ni nada por el estilo, hermanos, o sea, ven algo bien, o sea, es algo bonito. Y yo me di cuenta, este hombre está atrapado. Este hombre, Timoteo dice que están bajo el lazo del diablo. Y todos sabemos, Jesucristo les dijo que pues todos aquellos que no son nacidos de nuevo, pues son hijos del diablo, que hacen las obras ¿de quién? De su padre, el diablo. Y de igual manera nosotros tenemos la posibilidad y ya somos libres para hacer las obras de nuestro Padre. ¿Y quién es nuestro Padre? Dios. Y entonces las obras que vamos a hacer son divinas. Pero me doy cuenta, el mundo está reprimido. El mundo tiene que buscar en un montón de cosas, en el alcohol y en las drogas como escuchamos, pero también en el trabajo, en el éxito, en el reconocimiento de otras personas, para poder sentirse bien, para sentirse libres, para poder hacer las cosas, para disfrutar la vida, para tener gozo, para sentirse alegres, para ser feliz. Y en realidad nosotros por eso tenemos gozo inefable, mis hermanos, porque ahora somos libres. Ya somos libres. Ya no hay nada que nos esté atando, ya no hay ninguna necesidad de nosotros en el mundo, que debamos de cumplir en el mundo, ya no hay una necesidad que debamos decir, no, es que tengo que ir al mundo porque si no, no me voy a sentir bien. No, ya no existe eso. Ya estamos libres. Y eso nos debe de llenar de un gozo inefable y glorioso, mis hermanos. Porque podemos ahora sí hacer las cosas que queremos. En Pablo está diciendo en Hechos 7, dice que las cosas que yo quiero hacer no son las que hago, sino hago las que yo no quiero, porque he encontrado que hay una ley en mi cuerpo que se deleita en hacer las cosas que no son buenas, que se deleita en hacer las cosas que son terribles, hermanos. Pero Dios nos libra y al final dice que dice miserable de mí, así dice mi hermana, pero también dice, bendito el Dios, dice Jesucristo que me libró de toda esta esclavitud. Y nos santificó, mis hermanos, para hacer eso, para tener libertad. Libertad en Dios. Y quiero que vayamos rápido a Romanos 6. En el versículo 22. Amén. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué? ¿No se encuentra gozo, mis hermanos? ¿No encuentran gozo? ¿No encuentran gozo en saberse ya salvados? ¿En saberse ya libres? ¿Ya no están sujetos a nada? ¿Ya son libres en la libertad? Y pregúntenle a alguien que ha estado en la cárcel o si en algún momento está en la cárcel ustedes. Yo desgraciadamente tuve que pasar unas horas en la cárcel. Cuando yo estaba cuando yo no conocía a Dios, yo tuve que estar al menos como un día y medio ustedes lo conocen, en el Torito. Y yo no sabía cuál era la hora. No sabía qué hora era porque te quitan todo. Te quitan el reloj, te quitan las agujetas, el cinturón, aparte tienes que andar ahí. Y aparte tuve, pues lo triste fue de que pues ya tuve que dejar a Linet en la calle. Bueno, fue un momento muy horrible, pero que sirvió para darme cuenta de muchas cosas.
Y en ese momento, cuando estaba allí en la cárcel, yo no sabía qué hora era y medio me acomodaba y me dormía. Pero yo no sabía si habían pasado 5 minutos o 2 horas y la desesperación continuaba y se incrementaba y se incrementaba. Así están las personas allá afuera. No saben cuál es su fin, no saben qué es lo que deben de hacer, no saben a quién recurrir, no saben cómo buscar ayuda, cómo salir de sus problemas, cómo ser completos. Y nosotros, hermanos, ahora ya somos completos, ahora ya tenemos todo eso por lo que estábamos tristes, por lo que estábamos buscando antes en el mundo, ahora ya lo encontramos aquí en Dios. Por eso debemos estar gozosos, porque ya lo encontramos, estábamos buscando, llevábamos una búsqueda de años y años y años y años de buscar lo que era lo que nos hacía feliz, y hermanos, ya lo encontramos. ¿Por qué no alegrarse? Amén, amén. Y Pedro no se deja, se podría haber quedado ahí, y ustedes ya deberían de tener un gozo inefable y gozoso. O sea, ustedes ya con esos 2 versículos, o sea, Pedro pudo haber escrito 2 versículos en su carta, y ya con eso, era todo lo que necesitaban. Pero no, porque también sabemos que si conocemos las verdades de Dios van a cambiar tan profundamente lo que somos, que vamos a dejar de ser nosotros y vamos a comenzar a ser Dios. Jesucristo, no en el sentido de que nosotros vamos a ser Dios, pero en el sentido de que las cosas y las características de Dios van a empezar a fluir y a ser en nuestra vida. Y no se cansa ahí. Y por eso empieza a bendecir a Dios, porque tú te pudiste haber quedado ahí, Dios, tú pudiste haber dejado ya con eso, ya era lo único que necesitamos, y por eso empieza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Las herencias normalmente se entregan a los miembros de la familia. Es más, legalmente cuando alguien muere y no hay un testamento, le pasa, bueno, seguramente después de muchos trámites, porque lo he visto, le pasa a la familia, le llega a la familia. Y Dios lo que hizo fue hacernos parte de su familia, hermanos. Nos hizo parte de su familia, dice en el versículo 3. Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y saben por qué nos hizo renacer para una esperanza viva? Por su gran misericordia. Porque no lo merecíamos. Pero Él nos vio miserables, sin padre, corriendo por el mundo sin saber qué hacer, corriendo sin saber cómo decidir bien las cosas. Nos vio así miserables, porque la misericordia se aplica después de que uno ve la miseria de una persona. Por eso es que dice que es misericordioso, porque se apiada de la miseria que tienen las personas. Nosotros estábamos muertos, mis hermanos, y Él tuvo misericordia, una gran misericordia. Y nos hizo renacer, mis hermanos. Nos hizo renacer. Y Él nos pudo haber hecho renacer, pues, como Él hubiera querido. Pero nos hizo renacer en Jesucristo. Él pudo haber dicho, pues solamente tienen que creer en mí, no tengo que morir, porque Él pone las reglas, ¿no, hermanos? Pero también Él puso y dijo que el pago del pecado es la muerte. Y tuvo que venir Jesucristo a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados, para podernos hacer renacer. Y fue por esa resurrección que nosotros ahora tenemos una esperanza viva. Si Jesucristo se hubiera quedado en la tumba, pobre de nosotros, hermanos, porque nuestra esperanza no existiría. Si Jesucristo no se hubiera quedado ahí, no estaría sentado en la diestra del Padre, no existiría la Trinidad, no existiría Dios, y entonces todo lo que creemos se desaparece. Pero Jesucristo resucitó, y por eso estamos aquí reunidos hoy, porque resucitó Jesucristo para darnos una nueva vida, un nuevo nacimiento. ¿Y cómo es eso, hermanos? Por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Somos renacidos en el momento que creemos en Jesucristo, no por nosotros, sino por la fe que ha puesto en Él en nosotros, y tenemos una nueva naturaleza. Nuestra naturaleza anterior
como dijimos, nuestro padre era el diablo y era una naturaleza pecaminosa, inclinado al mal. Ahora, hermanos, tenemos una naturaleza nueva. Hijos de Dios somos, con una naturaleza nueva, listos para hacer su voluntad. Y nos hizo parte de su familia. Y nos hizo un parte de su familia. ¿Para qué, hermanos? Vayamos al versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia incorruptible. Una herencia que no se corrompe. Nosotros entendemos perfectamente el asunto de la corrupción porque vivimos en uno de los países más corruptos del mundo. Básicamente por eso sabemos a qué se refiere la corrupción. Que pierde su pureza, que pierde su función, que pierde para lo que estaba diseñado. Y más allá, y Pedro ocupa una palabra muy específica en el griego, que se refiere a una tierra que militarmente es segura, que no es tomada por alguien otro, por algún enemigo. Y justo es lo que está diciendo. Es una herencia que es tuya, que no va a pasar a manos de nadie más, que yo la estoy reservando en el cielo para ti. Es una herencia que no se va a corromper, que no va a pasar absolutamente nada con él, que va a seguir constante hoy y dentro de 1000 años y va a seguir esas herencias de nosotros. Y después dice, incontaminada. ¿Qué es lo que contamina, hermanos? ¿Qué es lo que contamina todo este mundo, todo esto que está aquí alrededor, que vemos? ¿Qué es lo que contamina que haya el pecado, hermanos? El pecado, hermanos. El pecado está contaminando y está corrompiendo toda la sociedad. El pecado es lo que tiene mal al mundo. Y dice incontaminada. No va a haber contaminación. No va a haber pecado. En su herencia no hay pecado. Y por lo tanto, si no hay pecado, hermanos, ¿qué no hay tampoco? Muerte. No hay muerte tampoco. No hay muerte. Y vamos rápido. Vamos rápido a Apocalipsis, al libro del Apocalipsis. Al capítulo 21. Si no me equivoco, es el capítulo 21. Versículo 4. Y tenemos que ir al Apocalipsis porque son las promesas, ¿no? Porque es el tiempo, cuando se cumplan los tiempos, esto es lo que va a pasar. Versículo 4 del capítulo 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber muerte. Ese dolor que tenemos cuando parte una persona que amamos es tremendo. Afortunadamente yo no he sufrido aún la pérdida de algún ser muy cercano, pero sé que va a ser profundamente doloroso. Sé que va a ser muy difícil. Pero sé que en el cielo esas cosas no existen ya. Sé que en esa herencia que nos está preparando Dios, que nos ha preparado Dios, ya no existen. Ya no existe la muerte, mis hermanos, ya no está contaminado. Y después dice, inmarcesible. Es básicamente que no se marchita. Es algo que no se marchita. No muere. ¿Cuántas veces ustedes han comprado algo nuevo? Un montón, ¿no? Un montón. Y con el paso del tiempo, las cosas se desgastan y ya no están igual como cuando eran nuevas. Cuando te compras el suéter, como que te queda como muy pintadito, ya como que se te acomoda muy bien. Después de 4, 5, 6 lavadas, 10 lavadas, ya no es lo mismo. Pero lo que está diciendo aquí, siempre va a estar igual. Nosotros en nuestra casa, cuando la compramos y fuimos a ella por primera vez, estaba así impecable. Porque aparte pues somos medio quisquillosos y le hicimos que las pintaran otra vez. Entonces, cuando llegamos estaba impecable. Pasaron 2 meses
Y ya estaba sucio, hermanos. Ya tenía marcas, ya tenía algún otro detallito. Tenía me recuerda, tenía unos dedos ahí en la pared que quién sabe cómo aparecieron. Así negros. Y fue así de... Y nos está recordando Dios que las cosas de este mundo se van a acabar. Las cosas de este mundo van a pasar. Las cosas de este mundo se acaban, hermanos. Todo. Los amigos, el dinero, las posesiones, el éxito, la fama, lo que quieran, lo que quieran, lo que me digan, se va a acabar, hermanos. Y lo que nos está diciendo Dios y nos está recordando Dios es que si ponemos las cosas en la mira de acá, las cosas se van a acabar y tú vas a llenarte de tristeza y tu gozo se va a acabar porque te estás fijando en cosas que te está diciendo se van a corromper, se van a contaminar, se van a marchitar. Y por eso en Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es Mateo 6:19, mis hermanos. ¡Ay! ¡Qué sabiduría tan grande! Si nosotros ponemos nuestras miras en las cosas del cielo, nuestro corazón estará con las cosas del cielo y nuestro gozo va a ser inefable y glorioso. Si nosotros ponemos las cosas allá arriba y vemos todo lo que va a ser. Y para ver lo que va a ser, tenemos que conocer lo que va a ser. Por eso es que los invito, hermanos, a que ustedes asistan a los estudios. Porque yo vengo, y bueno, los demás predicadores que han pasado por aquí vienen, y ellos y nosotros hemos recibido nuestra dosis, y ahora sí nosotros ya entendemos muchas más cosas de las que antes de comenzar esta prédica entendíamos. Pero ustedes tienen que buscarlo también, para saber dónde estás, para que en su corazón esté ese gozo inefable y glorioso. Y esa herencia es segura, mis hermanos. Y dice, reservada en los cielos para vosotros. Los bancos aquí en este mundo se van a acabar. Es más, cuando hay guerras, no sé si ustedes sepan, pero cuando hay guerras, muchos de los recursos que estaban en los bancos los toman así, sin pedirte permiso, te agarran lo que era tuyo y ni modo, porque si es la guerra. Y porque es un bien mejor. Y se van a acabar. Tú podrás tener el mejor seguro de coche, pero si un día quiere Dios que te lo roben, se lo van a robar, Igual y con tu mejor seguro, igual con el low jack, igual con todo, se lo van a llevar. Pero en el cielo, ¿quién va a ir al cielo a robarse nuestra herencia? ¿Quién va a ir a robarse nuestra herencia? Dice que donde el ladrón no mina ni hurta. Y entonces si tenemos puestos los ojos allá arriba, vamos a poder estar seguros porque está reservada para nosotros. Pero nuestra herencia, perfecto, ¿no? Nuestra herencia ya estamos seguros, ya la tenemos allá arriba. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Pues si yo, sí, pero allá está allá arriba, yo estoy acá, ¿qué es lo que pasa, no? Y continuemos leyendo en el versículo 5, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados por el poder de Dios. La salvación no se pierde, mis hermanos. La salvación no es algo, hoy cantamos, ¿no? Acerca de ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar. Ese es, bueno, está en otro orden en el versículo, pero esa es la misma idea. Nosotros no vamos a poder separarnos nunca de Dios. Dios es el único que nos va a estar controlando, va a estar guardándonos, va a estar por medio de la fe. Y bueno, entonces aquí se mete lo interesante. Aquí es donde se pone lo interesante. Dice que esa fe está, como dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y dice después en el versículo 5, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nosotros estamos seguros,
completamente seguros, porque el poder de Dios es el que guarda nuestra salvación, es el que nos guarda a nosotros. Pero va a llegar un momento que donde esa promesa tenemos que experimentarlo, esa promesa donde nos está guardando con nuestra fe, donde nosotros debemos de experimentar esa protección de Dios, ese poder de Dios a la hora de la prueba. Porque si estamos todo bien, si va todo perfecto, ¿cuándo vamos a... Deberíamos, porque si fuera la naturaleza del hombre no fuera caída, pues diríamos, con todas las bendiciones que tenemos, es claro que nuestra fe debe de ser fortalecida porque tenemos tantas bendiciones, pero resulta que la naturaleza humana no es así. No es así, es una naturaleza que de repente tiene dudas y que tiene que ser probada para garantizar que lo que está sintiendo es real, para probar que lo que está viviendo es real. Y les voy a recordar qué es la fe. En Efesios, el primer capítulo de Efesios dice en el versículo 14. Digo, el Espíritu Santo y cómo es que eso tiene una relación con nuestra fe, dice. Efesios 1:14. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ese espíritu que está en nosotros es el que nos llena de fe, es el que está todo el tiempo llenándonos de fe. Y ese espíritu también es el que nos dice, hay una promesa, es como un anillo de compromiso que nos dieron, que en algún punto nosotros va a venir nuestro Señor por nosotros y nos va a llevar a nuestro lugar, a nuestra promesa. Pero mientras tenemos que ser probados en nuestra fe. Y esta prueba tiene varias características y las voy a mencionar rápido porque ya nos estamos extendiendo un poco. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, en todo lo que les he dicho debería de existir ya un gozo inefable y glorioso. Aunque ahora por un poco de tiempo, la prueba es por un tiempo determinado. No va a pasar de un periodo determinado. Es más, en el Apocalipsis, a los que vivían en Esmirna, les dijo, aunque sea por 10 días tengan que ser metidos en la cárcel. Es un periodo determinado de tiempo. Si es necesario, si hay algo en nosotros que nos está estorbando, dice, si es necesario, tengas que ser afligidos en las pruebas. Si es necesario. Hay veces, como decía la hermana Mercedes, y gran testimonio de ella, hay veces que es necesario hasta quitarnos la seguridad de nuestra vida, ¿no? Hasta tener como precioso nuestra vida. Hay veces que nos pone a pruebas para quitarnos cosas y esa es la prueba. O sea, al final no es una prueba como para maldecirnos, para castigarnos, y eso es algo que debemos entender. La prueba no es un castigo, la prueba es para fortalecer nuestra fe y para quitarnos las cosas que no son buenas para nosotros. Y si es necesario, va a meter más fe, y si es necesario, te va a quitar esto, y si es necesario, te va a quitar a todos tus amigos, y si es necesario, te va a quitar tu estabilidad económica, y si es necesario, te va a quitar tu confianza en las personas que conozcas, y si es necesario, te va a quitar el éxito, y si es necesario, va a hacer todo lo que sea necesario para fortalecer tu fe, y para quitarte todo lo que te estorba, y para que puedas mirar las cosas de Dios. Y dice, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Ser afligidos. Hay dolor, hermano. La Biblia no lo niega. No niega que vamos a atravesar por pruebas y no niega tampoco que va a doler, mis hermanos. Va a doler. Pero aún en ese dolor, nuestro gozo debe de estar intacto. Sé que suena contradictorio, pero así es Dios. No es que sea contradictorio, sino que es tan grande que puede hacer eso. Que aún en ese dolor, sintamos ese gozo, mis hermanos. Y por último, van a venir, dice, diversas pruebas. Esto quiere decir en todos colores y todos sabores, mis hermanos. De todas formas, de todos lados, para donde volteen, de todos lados va a venir. Y dice, en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. ¿Dios duda de su fe? Dios en algún momento dice, bueno, la fe que yo te puse, no sé si es tan genuina como la que debería de ser. Él conoce su fe, hermanos. Él sabe de qué calidad es su fe. Él sabe qué cosa puso ahí en ti. Y esta prueba, las pruebas, hermanos, es para nosotros. Para probar nuestra fe, pero a nosotros, mis hermanos. Para que nosotros estemos seguros en quién confiamos. Es a nosotros, no es a Dios. Esas pruebas no son para probarle algo a Dios. Dios ya nos conoce. Ya sabe lo que nosotros somos. Ya somos de su familia. Es para probar a nosotros. Entonces, ¿no es alegre pensar que entonces la prueba es algo bueno para nosotros, para probarnos? Porque cuando salimos de la prueba, dice, ya estamos fortalecidos y ahora sí ya creemos. Ya estamos preparados para recibir lo que es nuestro. Y ahora sí decimos, soy hijo de Dios. Ya no tengo duda de que soy hijo de Dios. Ya estoy completamente seguro de en quién tengo yo fe, de en quién yo he confiado, de en quién he depositado toda mi confianza y toda mi vida. Ya sé quién eres tú, Dios. Yo tengo ya, gracias Dios por pasarme por esta prueba, porque ahora sí, mis ojos te ven. Eso fue lo que le dijo Job al Señor, a Dios. Le dijo, gracias, porque antes te oía. Pero ahora, después de que perdí todo, después de que me pasaste por todas estas pruebas, ahora mis ojos te ven y ahora sí es seguro lo que yo tengo contigo. Ya no es nada más una idea, ya no es nada más una ilusión. Mi fe ha sido probada, Dios. Gracias, Dios, por probar nuestra fe. Gracias, y eso nos debe de llenar de gozo. De gozo, mis hermanos, porque la prueba de nuestra fe es para probarnos a nosotros mismos, para comprobarnos a nosotros mismos la calidad de cosa que puso en nosotros, para que veas lo que puse en ti, ahí está, y no se va a conmover. Y nosotros nos alegramos terminando esa prueba, decimos, gloria a Dios, amén, mi Dios, amén, mi Dios. Y todavía le voy a decir una cosa más loca, y le va a sonar muy loca, pero es la verdad. Esa fe que tenemos nosotros, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Espero que me copien la idea. Dios, en algún punto, va a decir, esa prueba, siervo fiel, siervo bueno y fiel, lo hiciste muy bien. ¿Confiaste en mí? Alabanza verbal de parte de Dios, mis hermanos. Vamos rápido ya, porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a Mateo 25, 21. Rápido. Amén, mis hermanos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Chéquenle. Entra en el gozo de tu Señor. Ah, qué bendición, mis hermanos. Dios les va a recompensar en algún momento. Cuando estén en la presencia de Dios les va a decir, ¿lo hiciste? Increíble. No es para sentir gozo, hermanos. No es para estar contentos. Alabanza, gloria y honra de parte de Dios. Cuando Jesucristo venga, y falta tiempo para explicarles, podríamos ir a Apocalipsis y darnos cuenta de todo esto, pero les prometo que en algún día lo veremos. Pero alabanza, gloria y honra, mis hermanos, es algo que no se puede, exacto, no se puede describir. Es inefable. Y qué bendición. Y vamos a terminar con los versículos 8 y 9. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestras almas. Qué romántico, ¿no? Mi esposa fue lo primero que me dijo. Las mujeres tienen una sensibilidad mayor que nosotros, y lo primero que me dijo cuando empezamos a estudiar hace unas 2 semanas, me dijo, ¿ya leíste? Donde dice, ¿a quien amáis sin haberle visto? Dijo, eso está bien romántico. Y sí está muy romántico, mis hermanos. Es una relación que existe perfecta entre Dios y nosotros, donde aún sin haberle visto, aún si siquiera tocarlo, nosotros confiamos y le amamos y creemos en Él, en todo lo que nos está diciendo. Pedro en este momento está reconociendo algo. Está diciendo, el Pedro que yo era antes, el Pedro que yo negó al Señor, no se compara con lo que son ustedes ahora. Yo lo vi, yo caminé, yo comí con Él, yo me levantaba con Él desde mañana, yo fui a orar con Él, yo todo eso, y no tuve la capacidad de aceptar delante de los romanos ante la prueba, yo no tuve la capacidad de decir, sí, ese es mi Señor. Lo tuve que negar. Y Él está reconociendo, ustedes son mejores que el Pedro que era yo antes. Y, qué gozo, ¿no, mi hermanos? Qué gozo que nos está diciendo, ustedes ahora pueden tener una relación plena con Dios. Ustedes ahora pueden tener una comunión con Dios. Diario, en todo momento, no tienen que ir a ningún lado. Dios está con ustedes, Dios está en todo momento, dirigiendo su vida, dirigiendo todo lo que hacen ustedes. No van en la calle de repente, y esto debería de pasar, pero cuando aman a alguien, no van de repente en la calle y piensan en él y se sienten como que enamorados, y van en la calle y escuchan una canción a lo lejos que les dedicó a alguien, y es así como de, sí me acuerdo. Y ese tipo de cosas, eso no es lo mismo que sería una relación con Dios. Que todo el tiempo, todas las cosas nos estén recordando a Él. Y no cuando nosotros amamos a una persona, buscamos agradarle. No, yo no soy muy bueno, en verdad, mis hermanos. Trato de ser y confío en el Señor que va a hacer esas cosas en mí para agradar aún más a mi esposo. Pero ¿a poco no? Cualquiera de las esposas lo va a decir. Si un día su esposo se levanta muy temprano y les hace el desayuno y se los lleva a la cama, ¿no van a estar contentas? Es más, con que un día no dejen los calcetines tirados, ya seguramente va a ser una bendición, pero si ponen especial detalle en las cosas que a ustedes les interesa, ¿cómo los hace sentir, mis hermanos? De igual manera es con Dios. ¿Cómo podemos decir que somos sus hijos? ¿Cómo puede decir que nosotros lo amamos, que creemos sin haberle visto, si no hacemos las cosas que Dios quiere? ¿Cómo podemos decirnos siervos de Dios, si no hacemos las cosas que Él nos ha mandado? Si no vamos, compartimos el Evangelio, si no vamos y hacemos las cosas que Él nos dice. Dice en Juan 14, si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Juan 14. Es tan claro, mis hermanos, tan claro. Nuestra relación es una relación de ida y vuelta, donde nosotros confiamos ciegamente con Él, donde Él va a probar nuestra fe, donde va a probar todas las cosas que acabamos de decir. Y nosotros, en obediencia, porque estamos gozosos, vamos a alabar el nombre de Dios, lo vamos a subir a lo más alto de nuestras vidas y vamos a reconocer por completo que Él es Dios, que Él aún en las pruebas, aún en las dificultades, aún en lo más complicado de nuestra vida, Él está ahí con nosotros y nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, nos escogió, nos está preparando una herencia, nos ha puesto una fe que se puede probar hasta con el fuego. Y todo, mis hermanos, para que nuestra vida, dice, para que sea salvada vuestras almas.
para que nuestra vida, esa palabra alma, psique, se refiere más hay 3 tipos de vida en la Biblia: la vida física, la vida eterna y psique, que es la vida cotidiana. Esa es la que se refiere. Para que nuestra vida, en este momento, en este preciso momento, esté siendo salvada. Porque no vamos a estar ya como parte del mundo, ya vamos a viajar como extranjeros en este momento. Ya vamos a salir de aquí ya no sintiéndonos mexicanos, sino sintiéndonos hijos del cielo, hijos de Dios. Y esta es la única forma que nosotros vamos a poder conseguir ese gozo inefable y glorioso y poder esperar por todas esas bendiciones que están preparadas para nosotros cuando Jesucristo venga. Y que venga pronto, ¿verdad, hermanos? Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, porque yo soy inútil, mi Dios, porque nosotros no estábamos preparados para recibir todo esto, mi Dios, pero tú nos has preparado. Tú nos hiciste parte de tu familia, mi Dios. Tú nos hiciste especiales, tú nos elegiste. Y no solamente para sentirnos bien, para sentirnos renovados y frescos, mi Dios, sino para hacer tu voluntad, mi Dios, para obedecerte, para tener un nuevo nacimiento, para dejarnos guiar por ti para siempre. Sabemos que todo lo has hecho tú, que no fuimos nosotros, que solo tú hiciste todas las cosas, hasta nuestra fe, mi Dios, tú la hiciste. Tú la hiciste fuerte para nosotros. Tú fuiste, Padre, el único que empezó, el iniciador de nuestra relación, el único que permite que continúe. Tú fuiste, Padre precioso. Te amamos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, te alabamos, porque por ti es que nosotros estamos aquí. Para ti es que vamos a vivir y de ti es que nosotros vamos a alegrarnos. Y vamos a andar en la calle con un gozo inefable que todas las personas van a querer. Y sabemos que nosotros vamos a ir en búsqueda de tus elegidos, mi Dios, para compartirles este evangelio. Y vamos a buscar, Padre. Y te pido que tú nos llenes de tu sabiduría, de tu gozo, de tu entendimiento, para que nosotros podamos compartir en todos lados lo que tú eres, la grandeza, Padre. Y que estas palabras que hemos escuchado hoy en esta mañana, que provienen de ti, hagan un impacto tan profundo en nuestro corazón, cambie por completo nuestra vida. Que al conocerte tanto, podamos amarte y creerte. Que al conocerte tan íntimamente, nuestra vida sea tu vida. Que ya no vivamos nuestra vida, sino que vivamos tu vida, Padre. Gracias por hacernos renacer para una esperanza viva. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres el único que iniciaste todo. Te alabo, Padre, te bendigo, Padre, tu santo nombre, tu precioso Hijo, tu Espíritu Santo, que es sobre todos, Padre. Todo esto lo oramos, porque tenemos seguridad que Jesucristo resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Gracias, mi Dios. Amén.